Hoy en Mujeres de Ley, Alda Facio Montejo. Licenciada en Derecho en la Universidad de Costa Rica con la primera tesis con perspectiva género-sensitiva que se desarrolló en dicha facultad. Obtuvo un posgrado en Derecho Comparado por la Universidad de Nueva York. Ha integrado diversos grupos de expertas en materia de derechos humanos de las mujeres, como Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y Caucus de Mujeres por una Justicia de Género en la Corte Penal Internacional. Única latinoamericana nombrada por ONU como relatora especial en el Grupo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica 2014. Directora del programa Mujer, Justicia y Género de ILANUD, cofundadora y directora académica del Instituto de Derechos Humanos de las Mujeres, WHRI, por sus siglas en inglés. Ha llevado a cabo cientos de capacitaciones para funcionarios judiciales, policiales y penitenciarios en América Latina, lo mismo que para organizaciones de mujeres y la sociedad civil en todo el mundo. Enseña Derechos Humanos y Género en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas en Costa Rica y en la Universidad de Toronto, Canadá. Autora de varios libros y cientos de artículos en materia de derechos de las mujeres, entre los que sobresalen Cuando el género suena cambios trae y Hacia otra teoría crítica del derecho. Conferencista internacional destacada, ingresó a la Galería de la Mujer del INAMU en 2015. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en Mujeres de Ley, un programa especial de Canal UCR en alianza con el proyecto de investigación Sexismo, Derecho y Academia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Les habla Giselle Boza. Para mí es un gusto darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la distinguida jurista Alda Facio Montejo. Doña Alda, un gusto tenerla con nosotras. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Doña Alda, usted sin duda es referente internacional en la promoción, la defensa y la ampliación de los derechos humanos de las mujeres. Además de que tiene una vastísima experiencia en el ejercicio del derecho desde una perspectiva feminista. A estas alturas de su vida, ¿cómo se autopercibe? ¿Qué le ha dejado esta lucha a nivel nacional y a nivel internacional? Hoy son tantas cosas. Ha sido muy enriquecedor para mí conocer a tantas mujeres y movimientos alrededor del mundo, porque he tenido el privilegio, la suerte y la dicha de trabajar en todos los continentes del mundo, y en todos los continentes encontrarme que hay mucha violencia y discriminación contra las mujeres, pero también que hay una gran resiliencia de las mujeres y un activismo muy enriquecedor, y de los cuales todos podemos aprender unas de otras. Y creo que mi gran suerte ha sido aprender de tantas mujeres alrededor del mundo, de tantas experiencias, de tantos pensamientos, conocimientos. La construcción de conocimiento colectivo me ha enriquecido mucho y me siento muy, muy enriquecida, me siento muy, muy grande, a pesar de ser enana, de todo lo que he aprendido de las luchas de las mujeres del mundo. ¿Y quién es hoy Alda Facio? ¿Cómo se autopercibe? ¿Cómo se autodefine? Ah, cierto, que eso era bueno, yo me percibo como una jurista feminista que ha tenido la suerte de ser escuchada en muchos espacios, y también de ser visionaria, que yo empecé a trabajar en cosas que siempre son como 10 años después, pues, son aceptadas, ¿verdad? Yo empecé a trabajar, a criticar el derecho, a hacer una crítica por androcéntrico, y no fue como hasta 20 años después que me empezaron a invitar y a dar pelota, como dicen aquí en Costa Rica, por los pensamientos y los escritos que yo había hecho, y la metodología que yo diseñé, que ahora es utilizada en muchísimas escuelas judiciales de América Latina y de África, y también en Europa.
Usted nace en 1948, un año que sin duda marca un antes y un después en la historia de este país. Nace además en una familia con fuertes vínculos con estos procesos políticos históricos. ¿Cómo le marca a su familia ese contexto en sus primeros años para posteriormente definirse por el derecho y sobre todo por el derecho desde esa perspectiva feminista? Sí, por el derecho de los derechos humanos que ha sido siempre como, bueno, siempre no, porque, por ejemplo, en 1948 es la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual mi papá fue uno de los eh, firmantes de esa declaración, y él muy, muy orgulloso de serlo y muy contento de haber logrado eso, porque debe haber sido un momento en la historia de la humanidad como lograr un acuerdo mundial, ¿verdad? Donde tantos países se pusieron de acuerdo sobre los derechos humanos básicos, que era muy emocionante. Creo que debe haber sido igual de emocionante que cuando logramos que las mujeres nos declararan humanas en la conferencia de Viena de 1993. Entonces, mi papá siempre nos hablaba de la declaración, y me acuerdo desde que tenía 4 años o algo así, yo pensaba, cuando yo sea grande voy a trabajar en la declaración, porque no tenía muy claro qué era, pero yo pensaba, bueno, yo voy a ser así de feliz. Se pone mi papá, pues debe ser algo que hace mucha felicidad, que causa mucha felicidad. Y siempre cuando ya pude trabajar en derechos humanos, después de que yo estudié derecho para meterme en derechos humanos, pero en aquella época no había seminarios de derechos humanos, no había cursos, no hay como hay ahora que hay maestrías y doctorados en derechos humanos, no había nada, uno podía estudiar más como del mismo derecho y sacando algunas ideas, cuestiones, etcétera. Pero sí estudié derecho porque quería trabajar en derechos humanos, y lo he logrado. Eso también me da mucha satisfacción. Parecería un absurdo que una conferencia como la de Viena de 1993 tuviera que reafirmar que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Parecía que era una situación lógica que se pensara que fuera así. ¿Por qué tuvo que reafirmarse en esta conferencia que los derechos de las mujeres son derechos humanos? Porque en realidad solo estaba afirmado en el discurso, pero en el contenido de cada uno de los derechos humanos no se contemplaban los derechos humanos, las formas en que a las mujeres les violaban ese derecho humano. Entonces, hubo hubo mucha resistencia, pareciera algo que si es obvio que las mujeres somos parte de la humanidad, entonces ¿qué importa decirlo? ¿Y por qué tanta resistencia? ¿Por qué hay tanta gente que dice no hay que decirlo con solo decir que una es humana? No, es que tenemos que decir que somos mujeres, porque por ser mujeres es que nos discriminan, no es por ser humanas. Entonces tenemos que reafirmarnos como humanas, mujeres, y que se diga, y lo que dijo la conferencia fue que los derechos de las mujeres eran derechos humanos. Y tan no era así que la CEDAW, el Comité CEDAW, no sesionaba con el resto de los comités de derechos humanos en Ginebra, sino que sesionaba y era servido por otra división de Naciones Unidas que se llamaba la División para el Adelanto de las Mujeres. Entonces no estábamos cubiertas por los principios de derechos humanos, que es tan importante para nosotras, ¿verdad? Que se entienda todo lo que nos pasa a nosotras, que nos pasa como seres humanas discriminadas por ser mujeres. Nuestra Constitución Política de 1949 surge de una asamblea constituyente en la que no participa ninguna mujer, a pesar de que se aprueba el voto femenino, voto del que estamos celebrando apenas 70 años. Usted se incorpora a la vida académica en los años 60, 70. ¿Cuál era el contexto que se vivía en el país en esos años? ¿Cómo lo describiría con relación a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, y particularmente cuáles eran los desafíos académicos que había? Bueno, en los años 60 yo no estaba en Costa Rica, es cuando estaba estudiando en la universidad en Nueva York, y ahí conocí el feminismo, y, y me hice feminista, y pensé que era un buen
una buena doctrina, una buena teoría que podía ayudarnos a las mujeres a salir de tantas formas de discriminación, pero todavía no lo tenía claro porque lo que había que hacer era el ligar la teoría feminista con la doctrina del derecho, y eso todavía no estaba. Y ya cuando yo volví a Costa Rica en el 76, creo que fue, que me metí a la Facultad de Derecho a estudiar Derecho porque quería hacer eso. Yo ya tenía muy claro que quería estudiar Derecho para ligarlo con el feminismo, para ligar mi activismo con el feminismo, eh, con el derecho y el feminismo. No me imaginé, jamás me imaginé que había tanto sexismo, tanto androcentrismo en la Facultad de Derecho y en la forma en que se enseña el derecho y el derecho mismo. El derecho mismo, por más que hable a veces de mujeres, no está pensando en mujeres. Cuando le dicen a uno, hombres y mujeres son iguales o tienen igualdad, están pensando realmente en el hombre y no pensando qué necesitan las mujeres para poder gozar de la igualdad. Doña Alda, Entonces, vamos a conversar de lo que usted se encontró en Costa Rica en esos años 70, después de esta pausa. Estamos en Mujeres de Ley, un programa especial de Canal UCR. Ya regresamos. Estamos en Mujeres de Ley, un programa especial de Canal UCR en alianza con el proyecto de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, Sexismo, Derecho y Academia. Nuestra invitada hoy, la jurista feminista Alda Facio Montejo, a quien nos da mucho gusto de tenerla con nosotras. Doña Alda, ¿cuál era esa vivencia en las aulas universitarias de la Facultad de Derecho en los años 70? ¿Qué caracterizaba la enseñanza del derecho? Particularmente, ¿cuál era, digamos, la base de la enseñanza del derecho en ese momento? Bueno, no sé, es que no se cuestionaba ni la forma de enseñar derecho en aquella época era como muy autoritaria, ¿verdad? Esto es lo que dice el profesor y una no puede cuestionar ni hacerle preguntas como de su opinión, sino que la opinión era la ley, ¿verdad? Y yo me acuerdo a veces discutir con profesores que yo les decía, pero yo no lo leo, aún el código no lo leo así, lo leo si uno lo lee junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos, le da otro sentido al código y claro, no les caía muy bien a los profesores que estaban acostumbrados a que ellos dan cátedra y no hay que discutir nada. Eso ha cambiado muchísimo en las universidades, ¿verdad? Donde los estudiantes pueden cuestionar, lo que piensa es importante. Y me acuerdo el primer examen que yo hice en el curso de introducción al estudio del derecho, se llamaba así, que una pregunta era, creo que era la única pregunta que decía, ¿es el derecho un arte o una ciencia? Y yo pensé, ay, qué buena pregunta, si puedo reflexionar y decir todo lo que pienso. Entonces yo, bueno, es un arte porque es así, pero también es una ciencia por esto y todas las razones. Y el profesor me puso así una X y me dijo, nadie le preguntó su opinión. Usted lo que tiene que haber escrito era qué decían los diferentes autores que habíamos leído durante el trimestre. Y entonces yo quedé pasmada porque yo no estaba acostumbrada a estudiar así. Ya yo había estudiado en la Universidad de Nueva York y era, más bien si uno decía, repetía como lora, le iba mal en el examen, había que interpretar y analizar lo que había leído, pero aquí todavía era muy, muy así. Y además había todo ese, generalmente va junto el autoritarismo con el sexismo, ¿verdad? De que lo que usted piensa no nos interesa, especialmente si es mujer, y entonces tiene que repetir lo que han dicho los señores que nunca ni hablaban, que no le llegaba a uno nada porque no hablaban de la realidad de las mujeres. Usted hizo Pero la primera tesis de la Facultad de Derecho con una perspectiva de género, ¿no es así?
hice la primera tesis en Nueva York, en Nueva York, con perspectiva de género, pero aquí creo que, bueno, la mía es con perspectiva de género, obviamente, pero no sé si es la primera, no sé, ya no sé, no me recuerdo porque yo creo que la hice después de algunas, pero no puede ser que sea la primera. La verdad es que yo tengo pésima, hace tanto tiempo, pero lo importante es que es como demostrar que sí se puede decir mucho, ¿verdad? Porque muchos profesores piensan que lo que si uno habla de discriminación o del androcentrismo en el derecho en sí, que con solo que diga eso ya no tiene que decir nada más, ¿verdad? Es como que no ven que es todo una filosofía que se construye el derecho a partir de que existan seres humanos diferentes, o que uno construye el derecho a partir de creyendo que hay un sujeto que representa a todo el mundo. El derecho que se construye es muy diferente. Claro, doña Alda, usted también ha sido pionera en la producción de algunos textos base que aportan a este pensamiento crítico, la teoría crítica del derecho, que digamos irrumpe en un momento en que no se hablaba de este tema. Luego que esa teoría crítica fuera feminista, textos como Cuando el género suena, cambios trae, de 1992, hacia otra teoría crítica del derecho en 1999, que han resultado básicos para la enseñanza del derecho. ¿Usted cree que se han dado cambios a partir de esto? ¿Podríamos hablar ahora de que se ha transformado la enseñanza del derecho en la Universidad de Costa Rica y también, digamos, en otros espacios académicos a nivel nacional e internacional? Sí, yo sí creo que sí, por eso decía antes que la metodología que yo diseñé en ese libro, Cuando el género suena, cambios trae, ha durado mucho, pero ahora es casi que es un libro de texto en muchísimas universidades de América Latina, y todos los estudiantes, no solo las mujeres que les interesa eliminar el sexismo, sino que tienen que estudiarse el texto de la metodología desde antes, y eso claro que te cambia un poco. Yo no estoy diciendo que que te va a cambiar y transformar totalmente, pero si una aprende a cuestionar, que es lo que trato con el libro también, de cuestionar y de preguntarse dónde están las mujeres, de qué mujer estoy hablando, qué estereotipos existen, todo eso te va ampliando la mente y le va sirviendo a todos los otros grupos discriminados, ¿verdad? Es que cuando tomamos a la mujer, al sujeto mujer, tenemos que tomar al sujeto mujer que es discriminada por muchas otras razones, además del género, ¿verdad? Está la raza, la etnia, la edad, la discapacidad, y todo eso tenemos que estar pensando. Cuando pensamos en mujeres, no pensamos en una mujer universal, pensamos en toda la diversidad de mujeres, y eso enriquece a todos los grupos discriminados y le favorece a todos los grupos discriminados. ¿Considera que se han dado cambios en las mallas curriculares de las carreras de derecho, precisamente orientado, digamos, hacia esta transformación? Yo sí creo que sí, en muchas universidades. Yo la verdad que no tengo mucho contacto con la Universidad de Costa Rica aquí, porque casi nunca, antes de la pandemia casi nunca estaba aquí, pero sí, por ejemplo, acabo de participar en la pandemia en el lanzamiento de un libro de texto en la Universidad de Buenos Aires, que es ya todo en introducción al estudio del derecho, un librote así gordotote, todo con perspectiva de género, todo. Yo digo, qué maravilla, ese era mi sueño, ¿verdad? Como sí, poder que todas las materias, no hay ni una sola materia que no pueda hacerse desde la perspectiva de género. Entonces ya ese libro es así, y va a ser el libro de texto que van a leer todos los estudiantes de introducción al estudio del derecho en esa universidad, que son un montonazo de gente, no sé, no me acuerdo cuántos que entran al año, pero son 15,000 o 20,000 personas que van a estar, y eso obviamente que va a transformar la forma en que se ejerce el derecho, la forma en que se entiende el derecho y hasta qué es el derecho. Doña Alda, vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos aquí en Mujeres de Ley. Al
Alda Facio Montejo, jurista feminista, nuestra invitada hoy en Mujeres de Ley. Doña Alda, hemos conversado acerca de la enseñanza del derecho, pero también como sociedad a veces se nos olvida cuál ha sido el papel, el rol de la mujer en el derecho, particularmente en las instituciones de carácter jurídico. Por ejemplo, se nos olvida que las mujeres no podían ser testigos en juicio o que se requerían los testimonios de varias mujeres para equiparar el valor de la declaración con una declaración del hombre. No podía practicarse la esterilización de la mujer si no era con la autorización del marido. No estaba reconocida la violación dentro del matrimonio y en el caso de la infidelidad como causal de disolución del vínculo matrimonial, al hombre se le permitía que fuera infiel siempre y cuando lo hiciera de manera discreta, cosa que a la mujer no se le permitía. Mi pregunta es, ¿ha cambiado esa base patriarcal de las instituciones jurídicas? Bueno, muchas de esas que estaban codificadas, ¿verdad? Esa forma de hacer derecho estaba codificado y estaba castigado el adulterio de la mujer, más no del hombre, y las otras cosas que usted mencionó, y eso estaba en la ley en sí. Eso en casi todos los países de nuestra región ha cambiado, ¿verdad? No dice que la mujer gane la mitad del sueldo que el hombre, no dice que las mujeres no pueden trabajar en ciertos trabajos, no dice que las mujeres no tienen derecho a firmar un préstamo, etcétera, pero sigue siendo, aunque ya las leyes son más igualitarias o menos discriminatorias, en la mentalidad de la gente que le toca implementar y aplicar el derecho, sigue habiendo muchísimos androcentrismo y estereotipos. Y precisamente ayer leía una sentencia de una jueza, y para que se sepa que machistas pueden ser mujeres y hombres, ¿no? Porque además están formadas en una facultad de derecho, pero de una jueza una jueza penal, que encontró que no había violación, que no hubo una violación sexual contra una mujer porque ella era muy grande y él muy chiquitillo, y que entonces que un hombre tan pequeño no pudo haber violado a una mujer que además era europea y el hombre era indígena y era pequeñito y no pudo verla, a pesar de que él tenía una pistola. O sea, eso lo obvió, y nada más siguió pensando en que él era más chiquito que ella y que ella no parecía una víctima. O sea, que no lloró cuando dio el testimonio, no, nada más estaba más brava que enojada, que triste. Entonces a la jueza le pareció que una mujer que de verdad hubiera sido violada estaría llorando. Y eso no está en ningún código, pero eso es lo que pasa, y pasa muchísimo. A nosotros, yo ahora que estoy en el grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres, nos llegan muchos casos de sentencias alrededor del mundo con estereotipos increíbles, ¿verdad? Y en algunos países donde ni siquiera puede una mujer es acusada de haber hecho algo, digamos, de robarse algo, y no puede ser testigo a favor de ella ninguna otra mujer, solo un hombre puede ser testigo todavía. Entonces vemos muchos casos así de mujeres que están pasando, que están en la cárcel ahora simplemente porque lo que ellas digan, su voz no es creída. ¿Usted considera que todavía subsisten instituciones jurídicas obsoletas con esa base androcentrista? Sí, claro. En todos todavía sí lo es explícitamente y tácitamente, o que tiene, como habla la CEDAW, que tiene por resultado el androcentrismo y la discriminación contra las mujeres, aunque la intención no sea así. La intención puede ser más bien apoyar a las mujeres. Hay muchas leyes que parecen de apoyo para las mujeres, que al final lo que hacen es reforzar los estereotipos, y por eso hay que tener tanto cuidado. No es tan fácil hacer leyes así, hagamos leyes que no tengan ninguna discriminación. Muchas veces, más bien, haciendo eso, estamos reforzando el rol, por ejemplo, de darle a las mujeres un salario por cuidar a los niños.
que es bueno porque están empobrecidas, etcétera, pero refuerza de que solo las mujeres pueden cuidar a los niños, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de tratar de, cuando se hace una ley así, que al mismo tiempo vaya cambiando los estereotipos o las ideas prejuiciadas de que solo las mujeres o que las mujeres cuidan mejor que los hombres, etcétera. ¿Cómo puede el derecho empoderar a las mujeres? De muchísimas formas y lo ha hecho, ¿verdad? Con eliminando leyes que explícitamente discriminaban, pero también con acciones afirmativas que tienen tanto, ¿verdad? Que tienen tanto resistencia, pero que han servido muchísimo las leyes, todas las leyes de acciones afirmativas, basadas en acciones afirmativas, han apoyado muchísimo, han permitido que mujeres lleguen a lugares que antes no podían llegar, o sea, o que hubieran llegado dentro de otros 100, 200 años, ¿verdad? Entonces, porque las acciones afirmativas lo que hacen es corregir una discriminación histórica, ¿verdad? Entonces, si no la corregimos y esperamos a que se vaya curando sola, se dura muchísimo. Y las acciones afirmativas son acciones para aligerar ese logro de la igualdad, que se usa mucho en cuotas, pero que podría usarse en muchas cosas más. Podría usarse las acciones afirmativas en lograr hasta que lleguemos a tener igualdad en todos los campos, ¿verdad? Doña Alda, en los últimos años resuenan las voces de denuncia por hostigamiento sexual en la academia, en el empleo. Hay voces que suenan más que lo que sonaban hace algunos años atrás. ¿Podría decir usted que está cambiando realmente? ¿La mujer se está empoderando en los distintos espacios para denunciar la violencia, la discriminación? Claro, y precisamente el otro día tenía una conferencia que le hablaba a de unas estudiantes de la Universidad Autónoma de México que dicen, hey, las leyes no sirven para nada, nosotros denunciamos. Y le dije yo, mire, si usted estuviera en mí cuando yo estaba en la universidad, ni existía, ni políticas, ni leyes, ni nada. Así es que no era que no le oían a uno, no lo escuchaban, es que uno no tenía ni a dónde denunciar. Es que era normal, era considerado normal que el marido le pegara a la esposa si no le servía la sopa del calorcito exacto que tenía que ser, y que las estudiantes fuéramos acosadas y hostigadas, era normal. La primera vez que yo entré a la Facultad de Derecho, en 1970 creo que fue, o 69, que yo, bueno, fui un día a la facultad porque yo era, creo que la única, o había otra mujer que había ese año entrado a la Facultad de Derecho, y se pararon todos los hombres como en un corredor así y me pellizcaron las nalgas mientras yo iba caminando para entrar. Entonces yo me vine para la casa y dije, yo no voy a estar ahí, yo esto no lo voy a sufrir, pero que ahora eso se lo hacen a una mujer y quedan expulsados todos esos muchachos que le hicieron, así que sí ha cambiado. Por supuesto que las jóvenes están muy molestas porque no ha cambiado suficiente, porque todavía tienen que sufrir el acoso, pero que si no existieran esas leyes, si no existieran lo que se pasó antes, ni siquiera estaríamos ahí, ¿verdad? Entonces, las leyes son muy importantes aunque no se cumplan. Por supuesto que nos gustaría que se cumplieran, pero como les digo yo a mis amigas mexicanas, si no fuera porque esa ley maravillosa que tienen en México, no se estaría haciendo todas las denuncias que tienen. Doña Alda, se nos agotó el tiempo, nos encantaría continuar conversando con usted. Gracias por participar en este programa, pero sobre todo gracias por sus aportes, por su liderazgo, por abrir brecha en los derechos humanos de las mujeres. Ay, gracias. Ha sido un placer estar aquí. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa de Mujeres de Ley. Que la pasen bien.